Bueno, amigos, entremos en materia. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la periodista Mari Trini Sea. Ella trabaja con la agencia Bloomberg. ¿Cómo está, Mari Trini? Buen día. Buenos días, Nito, ¿cómo estás? No, ya desde el mes de noviembre me incorporé a la Estrella de Panamá y ahí estoy ejerciendo como editora de investigación. Oiga, existe un trabajo muy interesante, pero quiero antes darte un crédito que es ineludible para mí, por lo menos reconocerte. Mari Trini Sea, esta joven periodista, ha recibido nada más y nada menos que 8 veces el Premio Nacional de Periodismo. 8, ¿no? Mari Trini. Sí, así es, gracias. Y realmente, pues, lo bueno, lo que digamos destaco yo de esto es que las historias que uno publica tienen un realce nuevamente, ¿no? Porque a veces uno publica algunas cosas y las autoridades demoran en tomar cartas en el asunto o las investigaciones pues quedan como, digamos, dormidas en algún despacho. Pero bueno, sí, han sido 8 veces y pues también fui merecedora del premio Gabriel García Márquez en el 2017. Maritrini, dentro de los trabajos que has hecho recientemente está una investigación sobre la realidad de la planilla en la caja, perdón, en la Asamblea Nacional. Eh, Hiciste un trabajo que titulaste Ángeles Caídos, más o menos era el nombre, ¿no? Con Ángeles Caídos con relación a la planilla. Entendiendo, amigos, la razón de esta entrevista, porque el incumplimiento de promesas ha sido como una norma, es como un sistema que se ha establecido en la Asamblea Nacional y en otras instituciones del Estado, otros poderes del Estado también, no nos equivoquemos, ¿eh? Pero en este caso, en medio de la situación económica por la que atraviesa el país, que no hay problema, hay problemas con las escuelas, en el sector salud, o sea, tantas vicisitudes que hay, tantas carencias, y adivinen qué, la Asamblea Nacional prometió casi que con calor de juramento que iban a reducir la planilla y en consecuencia el costo de la misma. Pero adivinen qué, este fue otra de las mentiras, como que las mentiras están de moda, ¿no? Porque la Asamblea Nacional aumentó su planilla de 2.247 funcionarios a mediados del año 2021, hace 4 años, prepárense, a 4.082 en la actualidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó esa promesa de recortar? Y dos, ¿dónde se fue la contención del gasto? Son las dos cosas. Maritini, esa investigación prolija que usted realizó, ¿qué son las cosas más escandalosas que encontró en la misma? Por favor, bienvenida. Gracias por la oportunidad, Ñito. Y realmente muchas incongruencias. Básicamente, sí, la Asamblea actualmente tiene más de 4.000 funcionarios entre permanentes y eventuales. Y realmente lo que sorprende es que, digamos, hicimos una comparación entre el Ministerio de la Presidencia, el órgano judicial y la Asamblea, y descubrimos que la Asamblea es la segunda institución con más funcionarios que están por encima del límite salarial establecido. Este límite salarial antes era de 3.500 y fue incrementado en el presupuesto de ley de 2020 a $5.000 por el diputado del PRD, Marco Castillero. No hay ninguna razón que sustente este incremento de salario. Y a su vez, que cuando observa la planilla de la Asamblea, los puestos son tan irreales como incongruentes. ¿Y por qué te digo esto? Y le explico a los oyentes. Por ejemplo, uno se puede encontrar con un cargo de asesor 2, conductor de vehículos y un médico, cargos completamente distintos, los tres cargos entre 4.000 y $5.000 al mes. Entonces, tuvimos la oportunidad de investigar las planillas desde hace muchos años y digamos que el patrón que uno encuentra gobierno tras gobierno y sin importar quién sea el que preside la institución, es la opacidad. Hace ya más de una semana, desde el diario La Estrella de Panamá, hicimos una carta de petición con base a la ley de transparencia a la Asamblea, solicitando el detalle de la planilla y los diputados, o sea, los nombres del personal y el diputado correspondiente que tenía pues esta gestión de personal. Y esto no fue entregado. Pudimos entonces investigar a través del ejemplo de una planilla que es el diputado Marco Castillero, el segundo diputado, y pertenece al PRD con mayor planilla, y estamos hablando de que este diputado tiene más de 150 personas, más de 100 personas en su planilla,
para su circuito el 6-3 en la provincia de Herrera, y que esto genera un gasto de $2 millones al año, más de $2 millones al año. Esto es casi que una mediana o gran empresa, considerando que en el país prácticamente no hay medianas y grandes empresas, todas son micros y pequeñas y gruesas. Lo curioso de esto es que cuando pudimos investigar la planilla que entrega a los diputados a recursos humanos y la comparamos con lo que publica la Asamblea Nacional, son totalmente contradictorias. Cada diputado tiene promotores de salud, promotores comunales, promotores comunitarios, promotores deportivos, con más de 80 funciones variopintas diversas. Y cuando uno compara esto con la planilla de la Asamblea, los cargos no tienen nada que ver. Por ejemplo, un promotor comunal puede decir asesor o asistente administrativo, y los salarios son totalmente diversos. Por ejemplo, un promotor de salud puede ganar $700 como más de casi $3,000. El mismo cargo en una planilla de un diputado. Entonces, pudimos sacar con el ejemplo de una planilla cómo se están manejando en realidad las diversas planillas de los diputados, y no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Ahora, Maritrini, tu investigación sale en un momento en que la Contraloría también está haciendo una auditoría. Entonces, mencionas que lo que reporta Recursos Humanos es distinto que lo que reporta el sitio web de la Asamblea. Pero, ¿qué ve la Contraloría? ¿Has tenido acceso a alguna información de, por ejemplo, en ese caso que hablas de las más de 100 personas? ¿Eso cómo se ve reflejado en la Contraloría, por ejemplo? Mira, habría que preguntarle a la Contraloría, ya tienen más de un mes auditando las planillas de la Asamblea. Debo decir que investigación periodística inició mucho antes de que la Contraloría ingresara a la Asamblea a auditar. Recordemos que se publicó desde inicios de año el tema de los suplentes que recibían pagos de forma permanentes en la Asamblea. El primer medio en publicarlo fue pues, justamente el Estadio de Panamá, que hizo esta investigación con esta servidora. Y luego de los suplentes, como a pesar de la promesa de transparencia en la Asamblea, se daban ciertas irregularidades. Por ejemplo, en esta administración se prometió que se eliminaba la partida 172, que es la que se llama cashback o de contratos. Sin embargo, descubrimos que hay una partida, que es la 91, que se incrementó, que en los 3 últimos años no superaba ni siquiera el $500,000, y actualmente, el año pasado, tenía un presupuesto de más de $10 millones. Pedimos las explicaciones, no nos las dieron. ¿En qué se gastaron esos dineros? ¿En qué se destinaron? Tampoco lo sabemos. También revelamos que hay una partida, que es la 150, de transporte y movilización, que funciona algo así como una partida de viáticos. No hay ningún sustento para que se generen cheques mensuales de $1,000, $3,000 a una serie de personas cuyos viajes no se detallan tampoco en el portal de la Asamblea. Y tampoco se dieron las explicaciones sobre esto, y fuentes al interno pues revelan que es una especie de planilla cashback también. Entonces, ¿qué ha publicado, o sea, qué ha encontrado la Contraloría? No lo sabemos. De hecho, justamente en la publicación de ayer, diversas ONG ciudadanas como Transparencia Nacional, como Espacio Cívico, están solicitando a la Contraloría pues, que se detenga lo que llaman ellos una asamblea que se usa como botín político, y con planillas que lo que buscan es fomentar el clientelismo, de que el que gana pues genera puestos de trabajo, por decirlo así, aunque sabemos, y es bien conocido, que muchas de estas personas que están nombradas no pueden sustentar realmente qué hacen y por qué reciben el salario que reciben. Y también se ha mencionado en muchas ocasiones que no todos trabajan, sino que también sirven como para cambiar un cheque de un político y que el dinero retorne al político que gestiona estas planillas. ¿Qué ha descubierto la Contraloría? No se ha publicado nada todavía. Lo digo porque hubo un primer corte de la Contraloría en un momento en el que ellos dijeron que habían detectado, me parece que el número era 150 personas, que cuando uno sacaba el número era como, o sea, que había entre comillas 150 botellas o algo por el estilo, y eso era menos del 1%, menos del 2%. Y por eso preguntaba si ha habido algún resultado, pero lo que me dices es que no. No ha publicado ningún tipo de resultado. De hecho, y es muy curioso, cuando nosotros publicamos esta semana la investigación que reveló cómo se maneja la planilla real o interna de la Asamblea, con el ejemplo del diputado Marco Castillero, que reitero, es el segundo diputado con mayor planilla, con 200,000 al mes. El primero es el diputado Benicio Robinson, ambos del PRD. Y explicamos cómo es la estructura del personal, cómo se contradicen las posiciones, qué mandan los diputados al interno de sus despachos, las listas a recursos humanos. Esta información todavía la Contraloría no la había publicado. Hasta el día miércoles en la tarde, la Contraloría no había publicado las planillas de ningún tipo de diputados, y lo que tenían ellos en su página web era
la planilla 2020 o la 02 que le llaman, no el resto. Fue hasta a raíz de la publicación que hicimos, después que se publicó y se evidenció que la Contraloría también mantenía esta información, digamos, en reserva, lo mismo que la Asamblea, que la Contraloría ha divulgado a partir del miércoles la planilla de toda la Asamblea y con la novedad del personal, o sea, a qué diputado pertenece cada funcionario, sea permanente o sea eventual. Mire, Maritrini, para efecto de ilustrar, usted habla del diputado Marco Castillero, ¿no? Si él es el número 2, si pusiéramos como un ranking, así como en los deportes, ¿no? Candidato número 1 al título tal, o el campeón, ¿quién es? El primer retador, el segundo retador tal. El campeón, indiscutible, de todos los pesos, se llama Benicio Robinson. Le sigue precisamente el diputado Marco Castillero. El número 3 es el diputado Vargas y el número 4 el diputado Cristiano Adames. Los 4 primeros son del PRD. Y adivinen quién ostenta el número 5 en ese ranking, la actual presidenta de la Asamblea, la señora Dana Castañeda. Estas cosas, y las voy a poner además en contexto para que estemos muy claros por qué estemos hoy invitados a la señorita periodista Maritrini Sea. El clientelismo en la Asamblea es obsceno, es vulgar, es denigrante, es bochornoso. Búsquele el término que quiera y nos quedamos cortos. ¿Saben por qué? Porque el 85% del presupuesto de la Asamblea Nacional, adivinen para dónde va, para planillas. ¿Quieren algo más? Amigos, yo creo que con eso tienen por ahora. Vamos al corte comercial para que puedan digerir una forma mucho más tranquila esto que le acabamos de decir a ustedes. Lo que yo me pregunto, ¿por qué la Contraloría de hoy encontró este camino para investigar la Asamblea y anteriormente no se hizo? Pero agrego algo. Ojalá elevo las plegarias al Señor de que esto no sea una travesura política. ¿Saben por qué? Porque si de esto se forma un escándalo, como en efecto lo es, y no pasa nada, hemos estado jugando una vez más a la política para dañar a unos y eximir a otros. Eso no debe ser permitido. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, amigos, continuamos con la encargada de la parte investigativa, área investigativa del diario La Estrella de Panamá, la colega Maritrini Sea. A ver, ya nosotros estamos exhaustos de tanto escándalo que hay en la Asamblea, tanto bochorno, hombre. Aquí hay un problema que realmente lo más grave es lo caradura que son muchos de ellos, la forma, como dije, en cómo manejan los dineros del Estado. Dicen, vamos a hacer un recorte, vamos a hacer... Y la verdad es que no es que no lo cumplan, sino que lo aumentan. O sea, esa es la parte más cínica de este tipo de situaciones que vemos. Entonces, eso debe causar una irritación mayúscula que no estoy viendo por parte de las autoridades competentes, que no pueden dejar que eso se quede así. Hablaba de que ojalá la intervención de la Contraloría no sea cosmética, que sea tomada muy en serio. Eso es lo que yo exijo. ¿Por qué? Porque tiene que darse una purificación ya de este mundo tan malsano que se vive en un órgano del Estado tan importante como es la Asamblea. Para ponerlo en perspectiva, antes de continuar con Maritrini, para que sepan, amigos, muchos de estos nombramientos, estas personas, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, algunos prestan servicios en escuelas, en las gobernaciones, en la zona libre de Colón. Ahí ubican al personal. Porque como es conocido, si esta gente que está nombrada en la Asamblea tuviera que meterse a trabajar en la Asamblea, adivinen qué, no caben. El espacio físico no lo permite. Entonces, ¿cómo podemos aceptar nosotros que los diputados tengan una planilla que una empresa sería muy cara? Pero como esta empresa es del Estado y no les cuesta nada a ellos y sí a nosotros, los contribuyentes, lo que no es de nosotros hagámoslo fiesta. Maritrini, ¿cómo se explica ese fenómeno de tanta gente nombrada en la Asamblea que no hay cómo justificarlo?
Sí, es que justamente eso es lo que hemos preguntado nosotros en diversas ocasiones a la actual presidenta de la Asamblea, a la actual directiva y también en las presidencias anteriores. Y la respuesta pues sigue siendo la opacidad a la rendición de cuentas de fondos de planilla que se pagan con el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Realmente, y llama la atención que hay diputados, como bien decías, que tienen más de 100 personas a su cargo en planillas, eh, y físicamente, esto lo decía la diputada independiente de Vamos, Brenes, hace nada, en una entrevista televisiva, que físicamente en las oficinas de los diputados, los despachos, no pueden caber más de 8 personas. Entonces, ¿cómo se explica que cada diputado tenga más de 100 personas, 150, 125 personas entre sus oficinas y su circuito? ¿Y quién verifica que realmente estas personas estén trabajando? ¿No? O sea, de los 7 millones que se van mensuales en planilla, 4.1 millones están en los diversos departamentos, incluyendo juntas comunales, gobernaciones, zona libre de Colón. ¿Por qué razón? Le intentamos conocer también al preguntárselo a la presidenta de la Asamblea, pero pues no nos contestó. Sin embargo, luego de eso, hay otros casi 3 millones que se distribuyen en las planillas de los diversos diputados. Y debo decir que hicimos un análisis de la data en la Estrella de Panamá y el 45% de la planilla de los diputados, estos 3 millones, se concentra en la bancada del PRD. Como bien decías, o sea, lo encabeza el señor Benicio Robinson, que es el que tiene mayor planilla, con $261,000 al mes, ¿no? Le sigue el señor Castillero, luego Jaime Vargas, Cristiano Adames y la presidenta también de la Asamblea Nacional, entre otras personas que están ahí. En segundo lugar, la otra bancada que también lidera la planilla con casi un 20% es la de RM, y en tercero, pues la de Cambio Democrático con un 10%. El resto se distribuye entre Moca, Molirena, Panameñismo, Alianza y Libre Postulación. A ver, no únicamente eso, miren amigos, eh, y yo por eso estoy insistiendo que no quisiera pensar de que esto se vaya a llevar al terreno político de pasarle factura a ningún partido. Y respectivamente del partido opositor o de gobierno, ¿saben por qué? Porque si bien es cierto que la planilla del PRD asciende a 1.2 millones de dólares, planilla esta de los diputados, eso significa que estamos hablando de 14.4 millones de dólares al año que le cuesta a usted y a mí, a Maritrini, a Camila, a usted que nos escucha, persona inteligente, educada. ¿Por qué razón? Porque la realidad supera la ficción. Y en ese caso hay que hacer un recorderio. Ustedes se acuerdan la época de la pandemia, ¿no? Sí, inolvidable, ¿no? Todas las vivimos, todas las sufrimos. ¿Adivinen qué? Mientras todos estábamos sufriéndola, no hubo ningún recorte de parte de la Asamblea. Recibían sus salarios 100%. No hubo para ellos pandemia. ¿De qué eran hablando estos panameñazos, no? ¿Qué pandemia? Yo me imagino que esa era la broma eh, eh, trágica que ellos realizaban, una broma tenebrosa, ¿no? No pasó nada por ahí por la Asamblea. Ahora, No, si me permites nada más anotarte algo bonito y a tu audiencia, es que curiosamente en la pandemia, en el presupuesto del 2020, que se negocia en octubre del 2019, se incrementa el límite salarial que está establecido por norma presupuestaria. Esto quiere decir que antes de este límite solo había unas 4 personas con salarios excepcionales, que le llaman, que son de 4,000, 5,000 dólares. Actualmente hay más de 200 funcionarios con salarios excepcionales. O sea, no solamente nos pidieron ahorro a todos y contención, sino que además la Asamblea desde ese momento incrementó su planilla y los límites, los topes salariales que están permitidos. Ahora mencionaste que la Asamblea era la segunda institución. ¿Cuál es la primera? Así es, el órgano judicial. Pero a diferencia de esto, debo decir que en el órgano judicial uno puede ver que los que estén en esos rangos son jueces y defensores de oficio. En la Asamblea puedes tener a un conductor con 4,000 dólares, como un médico, como un asistente. No son funciones reales las que se describen en la planilla de transparencia. Ahora, como parte de tu investigación, ¿cómo entra? Yo sé que la investigación la has hecho por mucho tiempo y ahora la estás publicando, pero es interesante un poco el momento en el que está saliendo, tomando en cuenta la estrategia que ha tomado la Contraloría con la entrega de cheques.
¿Cómo evalúas tú esta entrega de cheques? No sé si has escuchado, si has estado en la asamblea para ver cómo lo están haciendo. ¿Y qué tan efectiva crees que va a ser esta medida tomando en cuenta lo que dice la data? Sí, realmente, bueno, el Contralor es libre de sus decisiones. Sin embargo, lo que hemos podido conocer es que quienes realmente están afectados en su mayoría por la entrega de cheques en persona no son las botellas. Hay una persona encargada de recibir los cheques de cada diputado e incluso los diputados de su gente, y las personas que se encuentran o sus funcionarios en sus circuitos trabajando o no, pero que cobran en la planilla como si estuviesen trabajando, no son los que se personan a la asamblea en su gran mayoría de las veces a buscar estos pagos. Justamente el key del asunto, o sea, la llave del asunto de estas auditorías es revisar el personal de cada despacho, la lista que nosotros publicamos, por ejemplo, el diputado Castillero, que es la lista real, dónde están, dónde trabajan, promotores, en qué lugar en el circuito, o están en participación ciudadana, o en qué, físicamente, y las funciones que realizan. Cuando se entregan los cheques por, digamos, con este intento de control, eso es una sola vez al mes, y los que van a buscar sus cheques, pero realmente eso no garantiza que estén trabajando. Lo que hemos podido conocer es que quienes se han afectado son las personas que realmente están trabajando, pero quienes nunca van reciben su cheque de igual manera porque hay alguien que se encarga de recopilar por diputado estos pagos. Mira, Ahora, el punto aquí, perdón, Corina Maritini. no, solamente decía, o sea, digo, es bueno que se hagan auditorías a todas las instituciones en áreas de transparencia. Sin embargo, históricamente hemos visto que se han hecho auditorías en la Asamblea, no es la primera vez, y suelen quedar básicamente en nada. Y eso usted lo puede también comentar, o sea, es algo que se conoce. Ojalá que en esta ocasión, tal como han pedido las organizaciones ciudadanas, se conozca, se transparente y quede más allá de una noticia en resultados tangibles ante las autoridades. Mire, amigos, en lo que se llaman departamentos en la Asamblea Nacional, estamos observando aquí, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, informaciones de la Contraloría, son 7 millones mensuales lo que está gastando la Asamblea Nacional en planilla, de los cuales 4.000 funcionarios permanentes y eventuales reciben este beneficio. Pero de esos 7 millones, 4.1 se destinan al personal que está en los diversos departamentos del Palacio Justo Arosemena. Esa distribución me parece inequívocamente que no cabe, o sea, matemáticamente es difícil poder conceptualizar dónde están esas personas, ¿no? Por eso es que ahí entonces vemos los excesos que se cometen en la Asamblea. Pero Maritini, están los suplentes que cobran como $100,000, ¿no? El grupo de los suplentes son más o menos 97,000 la planilla de ellos, ¿no? Sí, 99.000, así es. Sí, recordemos que buena parte de los suplentes están cobrando de forma permanente, ya sea en sus planillas o en diversas planillas de sus principales. Y la Corte Suprema de Justicia estableció que los suplentes no pueden recibir salario de forma permanente, porque justamente ejercen la función de suplir, de reemplazar al principal en ocasiones. Y cuando hicimos la investigación de este tema, nos dimos cuenta que hay una estructura, la misma presidenta de la Asamblea lo dijo, hay una estructura para efectuar estos pagos. Pero es una estructura opaca porque algunos están como asistentes, otros están como asesores, están en la planilla permanente, otros en la 02, algunos ni siquiera aparecen, pero igual cobran. Entonces, volvemos al tema de la falta de rendición de cuentas. Si es tan transparente y bien como se menciona, ¿por qué no publicarlo de la forma adecuada para que todo el mundo se pueda enterar con las funciones? Y vamos al tema de que están cobrando como funcionarios permanentes de la institución. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de su cumplimiento de sus labores, tampoco marcan en el reloj biométrico, tal como lo indicó la presidenta en un momento de que iban a marcar, que a través de su gestión iba a ser transparente. Pues lamentablemente observamos que la transparencia ha quedado más que en discurso, porque cuando uno ve las acciones concretas y uno pide preguntas sobre temas de manejo de las planillas y demás fondos públicos, pues no hay respuestas. Es que confunde los términos, no maneja muy bien el español, ¿no? Dice, vamos a recortar, pero recortar es significa aumentar.
Esa es la parte que no comprendo, pero es un hecho real y ahora sí lo digo muy en serio. Algo tiene que pasar. No podemos seguir nosotros cargando ese lastre que representan no únicamente la cantidad de personas, sino los salarios que estas personas reciben, que ostentan, que repito, es un gasto obsceno por parte del Estado panameño con la permisividad de expresidentes y también del actual presidente de la República. Yo entiendo, son órganos del Estado que hay, sí, pero el país no tiene por qué seguir aguantándose este tipo de asalto al bolsillo de todos los panameños. ¿Saben por qué? Porque no un sector nada más el que paga esa planilla de la Asamblea. Todos, sin excepción, los que viven en este país. Vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vivimos en un país rico, de acuerdo a las estadísticas. Ojo, aunque somos pobres en educación, en salud y en otras áreas, tenemos una asamblea realmente de alta alcurnia, de personas que ganan muy buenos salarios. Pero si trabajaran y hubiera resultados, hombre, yo no me quejo. Yo no me quejaría si lo que recibiéramos en leyes de calidad fuera realmente lo que se generara por esos salarios. Pero adivinen qué, no es esa la realidad. Y han ido construyendo piedra a piedra un muro de vergüenza o de sinvergüenza, no sé cómo llamarlo. Pero esta es una imagen que aturde realmente a la gente decente de este país, hombre. Hemos visto y hemos sido testigos de una política que realmente es tragicómica, ¿no? No griega, una tragedia panameña, no una tragedia griega, lo que estamos viviendo aquí. ¿Saben por qué? Porque somos testigos, nosotros no, ¿eh? Este medio no, ni nosotros los que estamos en este programa, testigos silenciosos de la forma como han ido cometiéndose estas atrocidades. Aquí lo denunciamos. Y gracias al periodismo investigativo, como el que practica nuestra invitada hoy, Maritrini Sea, tenemos el gusto, el disfrute de conocer cómo nos sacan la lengua estas personas. Sí, sí, esa es la verdad. No pasa nada. Por eso decía, y lo reitero, esta investigación de la Contraloría, la única manera que podrán ellos dejar claro que están hablando en serio y que han tomado esta misión que sería noble si tiene un final y un propósito real de corregir estos entuertos, sería lo propio. De lo contrario, otra piedra más al muro de la vergüenza. Camila, adelante. No, y creo que lo llamativo es que este es un problema que no se acaba, sino que evoluciona. Lo hemos visto, es el mismo problema que lo hemos visto con diferentes caras. En un tiempo fueron las partidas circuitales, después era la 080, después la 172. Mencionas que ahora hay una 091. Y la 150 de transporte. ¿Ah? La 150 de transporte que publicamos recientemente. Ajá, entonces es simplemente cuando parece que se cierra una puerta, se la abren por otro lado. Y me queda una pregunta porque el caso de las partidas circuitales no quedó en nada, pero saber dónde están las consecuencias, porque al final del día no es solamente un tema de que, bueno, pues no te entregan el cheque más, sino que dónde están las consecuencias por todo lo que va pasando. Al final del día, se ha publicado varias veces el tema del cashback, pero no he visto a nadie judicializado. En teoría, una persona que esté cobrando un cheque todos los meses, o sea, lo que nosotros llamamos una, entre comillas, botella. Una botella. Eso no es una especie de especulado por parte del que lo recibe y también por parte del que firma el cheque y lo entrega y también por parte del diputado en cuyo despacho estaba esta persona que están entregando fondos estatales a alguien que no está trabajando. Aquí hay una serie de posibles delitos que no veo, o sea, hay mucho escándalo, pero poca consecuencia. Entonces, ¿cómo se lee eso también? Sí, y también te acordarás en tu recorrido de las diversas planillas,
la publicación de las partidas que eran donaciones, que en realidad las donaciones no llegaban a sus beneficiarios reales, sino que cambiaban un cheque y eso regresaba. Cuando se eliminaron las partidas circuitales por los escándalos de manejos irregulares con estos fondos, surge este mecanismo de donativo para darle a una persona de escasos recursos y en realidad el dinero devolvía al diputado con sus asistentes que los acompañaban al banco y les quitaban la plata. Luego los contratos cashback, la planilla 72, que bueno, en fin, todo esto que hemos conocido. Lamentablemente vivimos en un tema en un sistema que favorece la impunidad y eso no favorece tampoco la democracia ni la participación ciudadana. Como bien dice, se sabe uno de otro esquema, el mecanismo cambia, pero se siguen las mismas prácticas de esquilmar fondos públicos de una u otra manera. Aún tenemos que llegar, primero tener conciencia como ciudadanos de a quién estamos eligiendo que nos representan, porque el día de hoy esa planilla o el que se beneficia de una planilla sin trabajar es dinero que se le resta al Estado para escuelas, para educación, para salud y demás. Y lo segundo, cuando se dan investigaciones, te acordarás, Camila, que los diputados, cuando llega el tema a la Corte, los magistrados suelen no encontrar la prueba idónea y recordemos quiénes investigan a los magistrados, que son los diputados, y quiénes investigan a los diputados, los magistrados de la Corte. O sea, hay un tema también de sistema que tenemos que tener en cuenta que no está favoreciendo a que se elimine la impunidad y que realmente pues se den las rendiciones de cuenta y por supuesto que eso es especulado, o sea, los funcionarios tienen la obligación por ley de manejar los fondos públicos como un buen padre de familia, el bien público, es claro que sí lo es, pero eso es un tema que tienen que determinar las autoridades, ¿no? Pero ¿sabe cuál parte del problema? A ver, muchas veces observamos la soberbia, la petulancia de algunos que se ríen de nosotros en la cara cuando se les señala o miran para otro lado y no les interesa, porque no hay consecuencias. Porque en Panamá tenemos una justicia que es como un tiburón sin dientes, es un león sin dientes. Están desdentados, ¿ok? Por eso se atreven a hacer o a cometer todas estas irregularidades. Yo quiero pensar que hay interés en resolver esta situación porque el silencio y la mansos, hay que ser manso pero no menso, eso es importante, no un juego de palabras. ¿Usted le ve futuro a estas investigaciones, a que vaya algún tipo, digamos, de reconsideración en los excesos que están cometiendo o no, Maritini, o simplemente, como dicen aquí coloquialmente, les resbala, en su opinión? Yo creo que como periodistas no podemos ser tan pesimistas y tenemos que tener esperanza para poder transmitirla. Y yo quiero pensar que al final esta auditoría, como ciudadanos y como las diferentes ONGs que se han pronunciado, más de una decena, el país está esperando resultados de esta auditoría, porque al final si no tenemos resultados y todo queda como en un show televisivo, con gente en las filas así protestando y un dime que te diré de una parte y de la otra de dos órganos, no favorecen nada al país como tal, porque queda este sistema como bien acabas de decirlo, ¿no? Como un tiburón sin dientes, no pasa de todo y al final no pasa nada. Yo sí quisiera pensar y esperaría con fe de que se logre algún tipo de publicación, de hallazgo por parte de las instituciones que tienen la obligación de fiscalizar estos fondos. Curioso que se han refrendado año tras año y luego la institución que refrenda es la que fiscaliza finalmente y audita, ¿no? Pero en fin, esperemos pues que se dé esta auditoría y que se publique qué está pasando con estos fondos públicos. Me llama mucho la atención que no es hasta la publicación que hicimos de el ejemplo con la partida del diputado Castillero, cómo se maneja, a través de un ejemplo, cómo se maneja realmente la estructura de puestos y planillas de la Asamblea, y que publicáramos y recalcáramos que la Contraloría también mantenía esto en secreto, al día siguiente, o sea, al mismo día de la publicación, en horas de la tarde, es que la Contraloría publica la lista de los diputados con su personal en sus despachos. ¿Por qué no lo hizo antes? Una pregunta que me queda a mí en la cabeza, ojalá no las puedan contestar. No se hizo. Qué bueno que se hace, pero eso tendría que estar publicado desde el día 1 pidiendo transparencia, porque esto no son, reitero, son planillas millonarias que como grandes empresas, en Panamá grandes empresas no hay muchas, apenas el 2-3% son grandes empresas, el 80% son micro y pequeñas y hasta medianas. Entonces,
pues no estamos ante cualquier cosa, son planillas gigantescas, 150 personas, 261.000 en el caso del señor Benicio, 226.000 mensuales en el caso del señor Castillero, anualmente son más de 2 millones, 3 millones de dólares. Esto es tremendo, esto es casi que una industria, como si fuera una gran industria cada diputado, ¿no? Entonces, esperemos pues que se lleguen a estos resultados, pero lastimosamente no es hasta la publicación periodística que la Contraloría publica esta información. Me pregunto por qué no se publicó antes. Mira, paradójicamente tenemos una partidocracia que nos sale muy cara, onerosa, por decir lo menos. Maritrini, la felicitamos por ese trabajo, que no es otra cosa que el cumplimiento del deber, ¿no? Como hacemos nosotros Por aquí, supuesto. de denunciar las cosas. La felicitación, un acto de elegancia y de reconocimiento también, pero un acto de responsabilizarla de que continúe en esa noble misión. Nosotros respaldamos eso y por eso la tenemos aquí usted esta mañana. Gracias. Así que muchas gracias. Esperemos resultados de estas obras de arte que se ha encontrado la Contraloría. Van Gogh, Picasso, todos están ahí, una obra de arte que realmente ha habido silencio por parte de todas las administraciones anteriores. Es más, yo creo que han alimentado políticamente eso para mantenerlos tranquilitos y poderlos manipular, ¿no? Para propósitos de otra naturaleza. Maritrini Sea, un abrazo en la distancia. Que tenga usted buen día. Muchas gracias por la oportunidad, a ti, a Camila y a tu audiencia. Y bueno, realmente, pues aquí la última palabra la va a tener la auditoría y la Contraloría. Realmente, ¿cuáles son los hallazgos de este trabajo que tienen efectuando hace más de un mes en la institución? Así es. Buen día. Muchas gracias. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.